Bien, comenzamos entonces a ponerle el foco a las cosas que nos ocupan hoy, porque con el cambio de administración la educación pública entraría en una nueva etapa. ¿Qué cosas se van a sostener del periodo anterior como política de Estado? ¿Cuáles son las que se entienden que hay que desterrar o que hay que modificar? Conversamos porque es lo que nos gusta hacer con Daisy Iglesias. Es un gusto recibirte, Daisy. Un placer para mí estar aquí. Un Vam- gusto. Para cualquier modificación que se quiera hacer, cualquier desarrollo, proceso evolutivo, también se necesitan rubros. Vamos a arrancar por lo grande y después, después vamos disgregando. Se viene la discusión del presupuesto, Sí, el gobierno tiene un compromiso hecho en campaña de llegar al 6% para la educación, más el 1 para I+D. ¿Dónde va a estar el énfasis si se consigue el dinero? bueno, en primer lugar, yo debo informar que aún los avances en materia de proyecto de la ANEP no son muy sólidos ni están aún puestos a consideración. A ver, Hubo explícanos una eso. consideración, una puesta a consideración de 6 líneas generales presupuestales, seguramente compartibles por todos, vinculado a la extensión del tiempo pedagógico, a la profesionalización, pero aún no hemos tenido una instancia donde veamos cómo eso se traduce en un articulado o cómo se traduce en el centro del presupuesto, que son los dineros. Ayer hubo una reunión bipartita con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, del CODICEN, donde, bueno, sobre todo la coordinadora planteó un conjunto de interrogantes. Una de ellas sí estaba en carpeta para la ANEP presentar un presupuesto propio, y sí lo está. Esto significa, siendo la ANEP un ente autónomo, al Parlamento entran dos mensajes: el mensaje del Poder Ejecutivo y el mensaje del ente autónomo ANEP. Esos mensajes pueden ser iguales o diferentes. Por ese lado venía la pregunta de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. Sí va a haber un mensaje, y en ese mensaje sí se va a contemplar en el quinquenio la llegada al 6%, donde a la ANEP, porque el 6% en educación no es solo ANEP, ¿verdad? Claro. Está la universidad y hay otros organismos. A la ANEP le estaría tocando un 4,2 de ese 6, ¿verdad? Preguntó sobre qué base se estaba haciendo, y se está haciendo sobre una base de datos dados por el Banco Central, pero no hay otros avances, todavía no los tienen los miembros del CODICEN, no los tenemos, y seguramente la reunión fijada para el 15 se podrá avanzar más en esto. El 15 de julio. Sí, Bien. acá hay un nudo Sí. que creo que todos los uruguayos lo estamos ya viviendo, ¿verdad? El nudo es recursos, pero a su vez, ¿qué va a pasar con los salarios? ¿Y en qué va a pasar con los salarios? Creo que todos hemos visto que hay hemos visto por la televisión, por lo menos, no es que hayamos tenido como cuerpo un informe oficial. No hay informe al cuerpo, puede ser que alguno de sus integrantes lo tenga. Pero lo que hemos visto es que se habla de 3 franjas, Sí. se habla de una franja que yo lo voy a decir, aunque no es exacto y no debe ser dicho así, pero un poco para entendernos, se habla una franja que tendría incrementos, estoy hablando de privados, ¿no?, semestrales, que tienen que ver con inflación y tienen que ver con algún punto de aumento real. Yo le Sí, sí, llamo así, perdón las recuperación. No, imprecisiones. está bien. Esa franja que algunos fijan en 35, otros en 39, pero que recién se va a saber la pauta segura nominal, ¿verdad?, del salario. Y no hay nadie en ANEP. Si esto se extendiera a lo público, si estas franjas se extendieran a lo público, en ANEP, con nominales de 39.000 o 40.000 o 35.000, no hay nadie. Están todos por encima. Están todos por encima. Por lo tanto, si uno dice, bueno, si el criterio del privado se aplicara a la ANEP, la mayoría inmensa queda en la franja del medio. Y la franja del medio, lo que yo he entendido de lo que ha dicho el ministro y de lo que han dicho las autoridades, va a tener mantenimiento. Por tanto, acá hay un debate
que es importante, si la propuesta de Codicen va solo a limitarse a pedir un mantenimiento o va a pedir algún punto de incremento. Estoy anunciándoles un tema sumamente delicado, con informaciones muy parciales, por favor. Claro, no, Estos ayer números de que yo digo, hecho, 39, Daisy, 35, tómenlo absolutamente con pinzas, y si alguien me dice, usted habló de algo que no tiene confirmado, yo le diría, sí señor, yo hablé de algo que no está confirmado oficialmente, porque no me gusta decir cosas que no son. Está bien. Daisy, si no hay incremento y hay mantenimiento, ¿puede ser ese motivo de conflicto? Bueno, eso, si tú me preguntas, porque nos conocemos hace un tiempo, y creo que hay cierto aprecio, por lo menos de parte mía, si tú me preguntas como ex integrante del sindicato, sí. Yo diría sí, si estuviera en ese lugar. Estando en este lugar, digo que probablemente haya pero no solo en los trabajadores de ANEP, en los trabajadores en general, haya un pedido de no solo mantener, sino incrementar, porque el grueso del trabajador estaría quedando en ese sector del medio. Se dice también que estaría sujeto a que la inflación se mantenga en el 4,5, se dice que estaría sujeto a un crecimiento del 2,5 proyectado del PBI. O sea, independientemente de la razón por la cual se plantee eso, indudablemente cuando tú tienes una aspiración y choca la realidad con ello, es motivo de un posicionamiento, por lo menos, de reclamo. Ayer en Codicen, bueno, personalmente yo debo decir lo que yo dije, porque además de estar en actas lo yo toda. A mí no me parece adecuado solo el mantenimiento. Yo no voy a firmar o suscribir ninguna fórmula que diga que lo que pedimos es el mantenimiento. Me parece que nos corresponde contemplar el mantenimiento y el incremento, mucho menos si tú me dices que estuviera sujeto a una inflación del 4,5. Bueno, allí, si estando sujeto a que la inflación se mantenga en el 4,5, ni siquiera tengo la certeza que sea la inflación, pero todo esto es un pronóstico que puede sonar oscuro, gris, tremendista, y creo que lo más correcto, Ana María, es esperar que el Ejecutivo exponga para privados, porque lo que yo estuve hablando de franjas es para privados, para públicos aún no hay nada, y creo que recién tengo la información que mañana se plantea para privados la pauta y en la semana que viene para públicos. Esperemos que este tema, que no es un tema menor, a la gente a veces te dice que tú reclamas salario. Si uno trabaja, reclama salario. Eso está en la tapa del libro. Claro. Pero por otra parte, en educación, en muchos estudios, y por suerte ahora se está hablando más que en la administración anterior, se asocia el desempeño con los niveles salariales por el grado de reconocimiento que la tarea plantea. En Finlandia, hace mucho tiempo atrás, cuando se nos comparaba con Finlandia, yo señalaba, y creo que ustedes o alguna de ustedes me lo puede haber oído, en Finlandia el docente gana equivalente a un funcionario de relaciones exteriores, que son los salarios más altos. Entonces tú no puedes decir esto marcha bien si tú no cuentas toda la película. Y en el resto de la película, también en lugares donde se trata la inclusión, un tema clave en perspectiva, ya vamos a hablar de eso. Existían 3 docentes. El docente de aula, el docente que trabajaba en el aula con aquellos que iban teniendo un rezago o alguna dificultad, y el docente que estaba en un anexo que atendía a aquellos que de alguna manera necesitaban un currículum especial. Claro, Entonces, sí, la cuando hablas de los comparación, resultados claro. educativos tenés que hablar de todo. O sea que pasando raya a lo que decías, si no entendí mal, más allá de que venga ese 6% que después se desagrega en diferentes organismos de la educación, no va a ser suficiente, no va a terminar resolviendo si no viene acompañado de un aumento salarial para los docentes. El 6% hay que ver cómo se distribuye dentro de los rubros. Sí, sí, sí. Porque yo te hablé solo de un rubro.
el rubro cero, pero el rubro cero no es solo salario, también son cargos. Y una de las cosas fundamentales que ayer se planteó incluso por parte de los no docentes que estaban en la bipartita era la necesidad de cargos. Entonces crece la masa salarial, crece el rubro cero, pero no te cambia el salario. Pero ¿qué podemos decir del rubro inversiones? Ustedes seguramente han visto un conjunto de reclamos vinculados a estados edilicios y a procesos de mantenimiento. Sí. Y bueno, los estados edilicios y el proceso de mantenimiento también están en presupuesto. Y Daisy, gastos, bueno, becas, alimentación. Daisy, vos recientemente hiciste declaraciones y dijiste, estamos ante una situación de recorte, pero a la vez hay déficit. No, yo expresé esto. Hay un déficit que yo me tomé el trabajo de estudiar, pero vengo estudiando antes que asumieran las actuales autoridades, porque como oí el déficit en la educación, ¿qué tenés que hacer para poder hablar con cierta base? Estudiarlo, porque si no... Y llegué al déficit real de 27 millones de dólares. Y lo que yo dije es, en 2.400 millones de dólares, aprox, que es el presupuesto actual, 27 millones de dólares son un déficit, pero no te ahoga, porque no estás hablando de una suma impactante dentro de los 1.400. Ahora, de todas maneras, hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque hay déficit en formación docente, hay déficit en UTU y hay déficit en secundaria, todos cubiertos. O sea, no cerró en rojo la administración, pero porque cubrió con determinados fondos que no son para gastos permanentes, gastos que eran permanentes. Entonces, ¿qué tenés que hacerlo? Incorporarlo en el presupuesto. Así que va a haber unos 27 millones de dólares, no sé qué dirán los economistas del CODICEN, tal vez un poco más, porque UTU había desarrollado en el último periodo un proyecto de bachillerato acelerado para aquellas personas que... Y fue un boom, se le inscribieron 9.000 personas, y 9.000 personas para hacer eso es una suma muy importante de dinero. Ellos habían pedido, calculaban un déficit de inscripciones para el 25, que fue lo que se cubrió de, creo que eran 210 millones de pesos, se le cubrió con 230, calculando el aumento que podía haber en el 25, pero bueno, sí tenemos un déficit, pero no ahoga. Respecto a lo que pudieran ser recortes, bueno, si uno mira inversiones, por ejemplo, puede decir, miren, era como atajar penales, Claro. una expresión coloquial, porque indudablemente salías de una situación y entrabas en otra. Solo para decirles, la ANEP tiene la mayor planta edilicia del Estado, para que se entienda. Tiene más de 3.000 unidades en todo el país, y más otras dependencias que pueden ser inspecciones y demás. El mantenimiento de esas 3.000 unidades es algo a mirar. Y un aspecto que a mí me interesa mucho en inversiones, que lo he pedido, es la lista de empresas incumplidoras. Porque si tú gastas en esto y luego esto en lo que tú gastaste no está bien hecho, tú tienes el doble o el triple de salidas. ¿Y eso está mapeado, Daisy? Eso sí, se entregó una lista de empresas incumplidoras por parte de infraestructura ya en el final del periodo pasado. Pero para darles un detalle, sí, hubo una escuela construida, yo podía creer aquello, en Maldonado, departamento de Maldonado, fui personalmente, la abertura entre la pared y el techo era así, hubo que sacar a todo el mundo, a todos los estudiantes para reestructurar aquella institución. ¿Y eso qué pasa? ¿Falla inspección? Y bueno, esa es una de las hipótesis, ¿no? Porque en los finales de obra hay que darlos con ciertas garantías. Después está lo que es... ¿De quién depende eso? ¿De División Arquitectura de la ANEP? De toda la División Arquitectura, y también depende de las empresas constructoras, ¿no? Porque si tú le pusiste más arena, yo de esto no entiendo nada, pero alguien me dijo, le puso más... Bueno, señores, inauguramos una escuela en el periodo pasado y estábamos sentados, el consejero Mazzoni, quien habla, el consejero en ese momento, el doctor Silva, el doctor Gavito, debajo de una... Al mes el alero se cayó. Entonces tú miras, yo fui a una inauguración. ¿Eso fue cuándo? Eso fue en el año 24.
24-23. Fui Un a una papelón. inauguración y había una fiesta de inauguración en Cerro Largo. Había una fiesta y yo le miraba la cara a las maestras y digo, "Pa, esta cara a mí, que conozco a mis colegas, Claro. me suena mal". ¿Y por qué? Cuando fui a ver los salones, porque tenés que Claro. hablar, y la maestra me muestra el techo, estaba inaugurándose, se estaba casi lloviendo. Le saqué fotos y llamamos a los controles del lugar con el apoyo del doctor Gavito. Estaba inaugurándose y tú veías... Y ya se llovía. Pero no es en todas, por No, favor, no, está porque bien, uno está cuando claro. pinta esto... ¿Eso se dice, solucionó? pasa en todos lados. ¿Ese No, caso se pudo solucionar o sigue con...? todo se solucionaron. bien. todo se Bien, bien. solucionaron. Vamos a cambiar un poco el enfoque porque quiero saber qué pasa con este tema. En enero, tú de alguna manera anunciabas o se anunciaba desde los sindicatos docentes que esta nueva administración tenía que volver a recuperar la confianza de los docentes, que había que restablecer el vínculo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Se hacen esfuerzos, hubo que insistir bastante, o por lo menos yo sentí que yo insistía sin desmerecer a los demás. Yo tengo un canal de YouTube, hice un pequeño video hablando de la presión. Ujú. A mí me llegaban planteos de UTU, de secundaria, ya estaba la nueva administración. Es verdad que estaba hacía poco, por favor, porque vamos a equilibrar también los discursos. Pero lo que era la presión de la planificación acorde a un diseño programático por competencias, donde tú tenés para un tramo, esto no hace más que contarlo, yo conté Ujú. en el programa, no estoy tocando de oído, conté con competencia específica por competencia específica, 370 y algo en el primer ciclo. En el primer ciclo. Entonces, cuando tú tenés que planificar en eso, cuando empezaban a circular planillas, hice un pequeño video hablando de la importancia de la libertad de cátedra. Entiéndase, libertad de cátedra es mi libertad de planificar, de disponer los recursos, de seleccionar la secuencia. Dentro del programa acorde al establecido. programa vigente. Claro, está claro. O sea, tú no me des una planilla y me pidas acá que escriba 5 competencias, me decía, acá escribí 5 competencias específicas, acá una general, acá pone el contenido. No, eso se hizo en otro momento de la historia, yo llegué a vivirlo. Pero Daisy, ¿cuál fue y la el tema que respuesta fue, erosionó la ese video tuvo una trascendencia Sí, de claro. unas 16.000 visualizaciones. A partir de allí y de la sensibilidad de las nuevas autoridades, Ujú. comenzaron las direcciones generales a dar mensajes sobre la flexibilización de la planificación. En el caso de secundaria, hizo una carta señalándole a los docentes en las reuniones de ATD la importancia de flexibilizar. Pero como la carta no era documento, hizo luego un acuerdo con el sindicato hablando de la libertad de cátedra, que algún parlamentario ha cuestionado. No hay que cuestionarla, está en la ley y está bien como se explica. Es mi libertad de disponer las secuencias de enseñanza. En primaria, la directora general hizo un video refiriéndose a esto mismo. Por tanto, uno diría, en UTU están trabajando en ese tema, uno diría que en relación con las presiones de los docentes se está en un camino, pero muchas veces desandar caminos, no para deshacerlos, sino para construir otras cosas en su lugar, porque ese es el kit, ¿verdad? Exacto. Es trabajoso, es trabajoso. Yo creo que si ustedes me preguntan a mí, las ideas iniciales de una nueva administración para mí hubieran sido otras, más de impacto, mucho más de Por impacto. ejemplo, Por ejemplo, esto de la flexibilización, lo dije en Codicen, una disposición de Codicen central en la segunda semana, donde dijera que en la ley 18.437 está la libertad de cátedra que se la describe de esta manera y que, por tanto, los docentes, siguiendo, por supuesto, sin romper orientaciones que den los jerarcas que saben más de la materia, tienen su derecho al diseño. Yo lo hubiera hecho desde Codicen, porque las planillas anteriores no surgieron de las direcciones generales, surgieron de la unidad de Codicen que trabajaba el tema. ¿qué Y otra es- cosa hubieses hecho? Exacto. Perdón? Ahí por ahí, por ahí. Anunciado claramente la voluntad de
poner en el espacio público el reclamo de los 3 consejos de enseñanza. Yo sé que el ministerio está trabajando en esa materia, pero yo lo sé, no sé cuántos más lo saben. Entonces, a mí me parecía que el mensaje, más allá de que suponemos que supone una ley, que las leyes de este tipo, yo hubiera dicho que es mi voluntad volver a organismos colegiados de dirección, porque los organismos de una sola persona para dirigir sistemas de masas no son los mejores. Pero eso está sobre la mesa ahora. Sí. Está sobre la mesa, pero pregunto a los televidentes, ¿han recibido, han tenido sobre la mesa de discusión desde el comienzo esta iniciativa y fundamentada por qué? ¿O solamente ha habido algunos flash televisivos? O sea, vos lo que decís es que debió ser más radical el avance Yo digo o más... que los problemas de comunicación son problemas de comunicación. Y se mantienen siempre te aún. pasan la factura. Y se mantienen aún. Y a mi modo de ver se mantienen, a mi modo de ver se mantienen. Tal vez el tema del que más se ha hablado es de la Universidad de Educación. Vos lo que percibís es como cierta tibieza, lentitud y tibieza. No, porque mira, te digo esto, cuando me preguntaron cuando asumió la nueva administración qué pediría yo dije, yo pido equilibrio, porque nadie puede someter a una ciudadanía al cambio brusco, ¿verdad? Estoy yo, mando yo, hago esto. Estoy yo, mando yo, hago claro. esto. No, cierto equilibrio, pero dentro del equilibrio ciertas puntualizaciones centrales. Vamos a esto, pero centrales. Por ejemplo, ahora hay una campaña de bien público, se nos anunció ayer, va a haber una campaña de bien público por el bono que van a recibir los estudiantes. Sí. Un bono que va a ser para los sectores comprometidos en esta oportunidad, para todos en el que viene. Está el problema de comunicación, que la ANEP estaba ya notificando y el CODICEN no tenía la información, tuve que pedirla en sesión. ¿Pueden informarnos sobre el bono? Porque hay directores que nos están preguntando, porque ya está apareciendo en el programa Guri los estudiantes que reciben y nosotros no sabemos nada. Claro. Daisy, ya estamos terminando la entrevista. Quiero invitarte para que vengas en breve a hablar de autismo en educación, hablar de violencia en entornos escolares, hablar de la preparación necesaria de los maestros, la actualización de los programas, las modificaciones en la reforma educativa. Nos quedó todo esto de lado, pero hablamos de algo importante. Porque la educación es un tema vasto, es muy vasto. Apasiona a las 4 que estamos aquí. Si estás de acuerdo... ¿Cómo no? Y te agrego un tema muy importante, Dale. La prevención del consumo de sustancias en niños y en jóvenes. Muy bien, estás invitada. Gracias por haber venido esta mañana, Daisy. Nos vamos con Virna